9 al 11, por favor. Santiago capítulo 3, versículos 9 al 11. Santiago capítulo 3, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites esta mañana aprender de tu palabra, estudiarla, Señor, y venir a alimentarnos también, Padre, de ella. Ayúdanos, Señor, en las actividades que vamos a tener el día de hoy. Ponemos en tus manos los cantos y cada una de las cosas que se van a hacer, y buscamos engrandecer tu nombre a través de la sana predicación de la verdad, Señor, y la obediencia a ella. En tus manos están nuestras necesidades, que sabes que son muchas, Padre. Y confiamos en que tú, Señor, no nos abandonarás, y confiadamente podemos decir que estarás con nosotros. Pedimos también, Padre, por las enfermedades que hay, Señor, para que estés con nosotros. Y te rogamos, Señor, por cada uno de los que tienen tribulación. Está con ellos, conforta, Señor, ayuda, pero también, Padre, reconocemos, Señor, que no, Padre, no todos, Señor, están bien delante de tus ojos. Y pedimos misericordia por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias por todo. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título de este mensaje es la comunicación que agrada a Dios. La comunicación que agrada a Dios. La semana pasada, hermanos, comenzamos estudiando que la comunicación que agrada a Dios tiene normas. Y una de las primeras cosas que nosotros debemos conocer es cuánto mal puede hacer la lengua para no usarla de esa manera. Estuvimos estudiando, hermanos, que la lengua, cuando no se usa bien, es capaz de dañar al prójimo con ofensas, pero también, hermanos, es capaz de dañar al prójimo haciendo mal. Nos quedamos la semana pasada en esta parte donde se habla de cómo el ser humano puede ser capaz de alabar a Dios y al mismo tiempo estar ofendiendo a su hermano con su boca, sin creer, hermanos, que está haciendo algo malo. Ha llegado a tal confusión que ni siquiera la misma naturaleza, que nos pone muchos ejemplos para aprender de ella, lo tienen. Las personas, hermanos, llegamos a alabar a Dios y ofender al ser humano, y eso no sucede ni siquiera en una fuente de agua. Dice Santiago que en una fuente de agua no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. No puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. También nos dice, ¿acaso la higuera puede producir aceitunas o labitos? Es contra su naturaleza y nos habla que estamos en esta confusión, hermanos. Pero también vimos que hay normas para la comunicación, porque Santiago dice, esto no debe ser así. Cuando las personas hablamos mal a otros, hermanos, y nos comportamos mal con nuestra lengua, estamos describiendo nuestra propia persona. Estamos diciendo que somos malos y hay maldad en nuestro corazón. Y no es algo, hermanos, que a mí se me acaba de ocurrir, ni tampoco está sujeto al escrutinio del ser humano. Dios nos dice que dentro de las personas hay maldad, y por eso se comportan como se comportan. Y quiero, por favor, que comiencen conmigo leyendo el versículo 13 del capítulo 3, para que nosotros veamos la asociación que hay entre la lengua y los actos y el comportamiento de una persona. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Muestre por la buena conducta. Mire cómo lo va a mostrar. ¿A través de qué? De la buena conducta. ¿Qué va a mostrar? Esas obras que están llenas, hermanos, de sabiduría y de entendimiento. Y luego dice, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo las va a mostrar? En sabia mansedumbre. O sea, con consideración hacia los demás. Una persona tranquila que considera a los que hay a su alrededor para no hacerles daño. Pero si ustedes notan, Santiago no ha cambiado de tema. Santiago está hablando de la lengua y ahora pone varios ejemplos de cómo la lengua se usa mal y cómo la lengua es factor, hermanos, en el comportamiento de las personas. Él comienza con una pregunta después de haber dicho, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y después de haber dicho eso, dice,
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Les pregunta, ¿de verdad alguien que ustedes sabios y entendidos? Y luego les dice, si los hay, muéstrelo, pero muestre a través de la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La lengua, hermanos, tiene que ver con nuestra conducta y comportamiento. Y luego dice el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni estáis contra la verdad. ¿Cuál es el problema en las personas cuando hay una comunicación deficiente, cuando son groseros, cuando son agresivos con otros hermanos, que hay algo en su corazón? Esto no está al escrutinio del ser humano, no es que el ser humano se ponga a analizar a otro y diga, es que está mal con lo que tienes adentro, es que Dios ha dicho que este es el problema. Dice Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿dónde? En el corazón. Hablando de este órgano que representa nuestra mentalidad, porque el corazón no tiene sentimientos, es simplemente un órgano que bombea sangre. Pero es una representación de nuestra mentalidad y de nuestro ser. Si hay celos amargos y contención en nuestro corazón, dice, no alardéis, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. El problema de las personas es que no son honestas. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, o sea, sé honesto. Si tienes celos amargos, si tienes contención, ¿qué tienes que hacer? Ser honesto contigo mismo. Tienes que ser honesto y darte cuenta que hay maldad en tu corazón y decir, soy malo como persona porque estoy haciendo mal a los demás. Tienes que ser honesto, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque te están diciendo, tienes un problema interno, tienes maldad en tu corazón, y tú dices, no tengo nada, no tengo nada, estás alardeando cuando dices eso, estás mintiendo y estás haciéndolo contra la propia verdad. Hay una comunicación que nace desde el fondo de ti. El problema no son las personas que están a nuestro alrededor, hermanos. Ellos nos pueden hacer mucho daño. Ellos pueden ser malos en misericordias con nosotros. Ellos pueden decirnos palabras duras, pero como nosotros respondemos, es una decisión nuestra. Es nuestra decisión. Porque el Señor Jesucristo, cuando a él lo maldecía, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga rectamente. Si Jesús hubiese sido malo, hermanos, él hubiese respondido maldición con maldición, porque lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Si tienes una mala lengua, tienes cosas dentro de tu corazón que están ocasionando que sea así. Cuando vamos a educar a nuestros hijos y tenemos un problema con ellos, señalamos el problema que ellos tienen por conductas. Por ejemplo, nosotros decimos, este no me obedece. Le digo y no me obedece. Es contestón, me grita. Inclusive decimos, es que no quiere hacer las cosas que le pido que yo haga. Pero lo que no nos damos cuenta es que esas conductas están hablando del corazón de nuestro hijo. Nuestro hijo no es una buena persona cuando esas cosas se han repetido constantemente. Porque cuando se repitieron constantemente se convirtió en un hábito. Y ya cada uno puede hasta tener temor de hablarle a otra persona que tiene malos hábitos porque va a reaccionar mal. Es demasiado incómodo estar con una persona así. Porque le vas a decir algo y vas a saber que va a reaccionar mal y va a explotar. Lo que menos quieres tú es tener problemas, pero así se convierte el problema. Porque tienen un problema en su corazón. Porque no lo manejan, porque no hacen nada con él. Simplemente lo viven y lo llevan a cabo como si fuera parte de su naturaleza. Y para poder cambiar a uno de nuestros hijos, le podemos empezar a corregir las conductas. Te me pones y haces la tarea, y si no, te voy a dar 3, y entonces lo obligamos a hacer la tarea. Te me pones y arreglas tu cuarto, y si me contestas, ya es rebeldía. Si es indiferencia o descuido de tu parte, lo voy a entender y te voy a ayudar. Pero si es rebeldía, te voy a tener que disciplinar. Dice Santiago, la vara y la corrección más sabiduría. Y también la palabra de Dios dice, dale con vara, no morirá. Cuando un hijo no disciplina a sus padres, está en pecado el padre. Perdón, cuando un padre no disciplina a sus hijos, está en pecado el padre. Así es que si su hijo merece disciplina y usted no se la da, ahora usted es el desobediente. Porque Dios me ha mandado, dale con vara, no morirá. La vara y la corrección da sabiduría. Eso es un mandamiento, hermano.
Y cuando los padres hacemos a un lado el mandamiento, dejamos que nuestros hijos se hagan peor de lo que ya. O sea, pues está chiquito, por eso, ahorita que está chiquito, el que ama a su hijo desde temprano, lo corrige, no se levanta a las 6 de la mañana a agarrarlo a balazos, ¿verdad? Desde que está pequeño, desde temprano, dice, desde que es que está chiquito y luego ya está grande, no está grande, pues ¿cuándo lo va a dar? Una vez porque estaba chiquito y la otra porque ya está grande. Claro, a los hijos no les gusta que digamos esto, pero a mí bien que me vean, me buenos mis papás. Y bueno, me los daban, me los merecía, como me los daban. No era fácil, mi mamá era madre de 8 hijos. 8 hijos. Cuando no se peleaban con su Manuel y también se peleaban con Mario y su Manuel, y cuando uno de ellos eran con Carlos y Diana. Siempre era por parejitas, no sé por qué nos llevábamos así. Siempre era por parejas. Yo creo que porque somos más pequeños. Pero fíjense bien que la conducta se corrige. Pero hasta que no logres cambiar el corazón de tu hijo, esa conducta se va. Es decir, ¿cómo se cambia el corazón de un hijo y cómo se cambia el corazón de un adulto? Porque el problema es el corazón. Y nosotros estamos corrigiendo conductas. Pero aquí el texto dice que si tenéis celos amargos, ¿en dónde? El problema es el corazón. Ahora, allí está el problema, que no sabemos cómo cambiar el corazón. Se nos pregunta, ¿cómo haces para cambiar el corazón? Y la gente no sabe qué decir. Pero la Biblia te dice que el corazón se cambia cuando la persona cree la verdad de Dios. Cuando llega a creerla, el corazón se cambia y entonces se hace una convicción. Cuando tu hijo empieza a decir, mira mamá, ese niño es berrinchudo. Tu hijo ya aprendió a ver lo que está mal. Mira mamá, y no le hacen nada, ya le debieran de haber dado 2. Así me decían mis hijas. Ya le deberían de haber dado 2, hija. Cuando el corazón del niño cambia, es cuando el niño empieza a ser otra persona. Cuando el corazón del adulto cambia, es cuando el adulto empieza a ser otra persona. Pero para eso se ocupa formación. Los padres se tienen que sentar con los hijos y decirles, hijo, vente, siéntate. He estado viendo que tienes esto y este problema. Número de veces te he llamado la atención 3 veces que llegues a la casa temprano y no llegas. Siempre me pones excusas, siéntate. ¿Qué otro problema hay? Tu mamá te ha pedido que recojas tu cuarto y no lo has hecho, siendo que tú duermes en él. Ok, tenemos entonces problemas de rebeldía, porque te has revelado a mi voluntad, pero también has sido negligente con tus responsabilidades. Y la Biblia dice que la negligencia puede ser por 2 razones: eres flojo o no te importa, eres indiferente a las cosas que están ahí pasando. La Biblia dice: lo que requiere diligencia, no perezoso. O sea, hay que moverse. Ahí eso es lo que significa. Hay que hacerlo rápido. No lo puedes dejar para otro día. No lo puedes dejar. Imagínese una persona que se abre la pierna y luego dice, ya me curo. Hay cosas que hay que hacerlas rápido. Y entonces me dice a su hijo, siéntate, te voy a educar, voy a explicarte lo que es la rebeldía y las consecuencias que te va a traer en la vida y lo que Dios me está ordenando a mí que haga contigo. No, los padres no tienen tiempo porque tienen que salir a vender, porque tienen que salir a trabajar y nunca se sientan a formar a sus hijos. El corazón de las personas no cambia diciéndoles, pópate bien, pópate bien, pópate bien. El corazón de las personas cambia cuando nos educamos. ¿Qué le enseñó Santiago a esta iglesia? Que la lengua es un mal, que no puede ser refrenada, cuando las personas no hacen nada para refrenarlo. Que la lengua es un mal que se capta de grandes cosas. Fíjese, le informó. A través de la educación es como las personas empiezan a cambiar. Pero nosotros pasamos poco tiempo educando a nuestros hijos. ¿Quieres que tus hijos cambien? Dedícales tiempo educando. Ay, es que no quieren, siéntalos. En un rato van a estar sentados. Y si a la hora de la comida es a la hora que se sientan, arréglate la Biblia y ahí mismo empiezan a hablar. En algún momento, hermanos, los amigos y las amistades siempre tienen tiempo para educarlos. Pero nosotros a veces no tenemos. Ahora, vamos a concentrarnos en nosotros. Dice la Biblia entonces que el problema está en el corazón. Si tenéis celos amargos y contención, ya estudiamos la semana pasada que contención es cuando tenemos pleitos con alguien, no le hablan con ganas. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que no le habla a otra persona? ¿Cuántos de ustedes no le hablan a alguien porque se pelearon con él? ¿Qué más? Si a todos pasa, a todos pasa. No que digan que no pasa en el mundo. A todos nos pasa. Ahora, hay contención. ¿Cómo te sientes?
Se acerca la persona y no sabes qué hacer, tú eres como el chavo a darle en el sol con el piecito. No sabes qué hacer, porque estás incómodo, porque una contención causa incomodidad. Afecta todo el ambiente. Ahora sigan leyendo para que vean, hermanos, cómo Santiago va a establecer algo muy interesante. Miren, observen, dice, en el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál sabiduría, hermanos? La sabiduría que se basa en la comprensión y los celos amargos. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. ¿Cómo es esa sabiduría? O sea, es humana. Y luego dice a continuación, animal. Es otra palabra, hermanos. La palabra animal también tiene que ver con humana, que no tiene control de nada. Y luego dice algo que no nos gusta. ¿Cómo es? Diabólica. O sea, cuando las personas se portan de este modo, son igualitos al diablo. El diablo estará atado y todo lo que quiera, pero nosotros seguimos imitando. El diablo estará atado y todo lo que quiera, pero nosotros seguimos siendo hijos del diablo cuando nos comportamos como hijos del diablo. Y le podemos decir a una persona, tú eres hijo del diablo, porque no te estás comportando como Dios quiere. Dice la Biblia que el diablo es padre de mentira y es homicida desde el principio. Esta sabiduría, cuando uno se comporta, está siendo diabólico. Nosotros pensamos que diabólico son las películas que pasan en Hollywood, ahí salen los monstruos y no, diabólico es cuando estás todo rojo, enojado y agrediendo a la otra persona. Aquí es donde estás utilizando una sabiduría que es diabólica, destructiva. Y luego dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente como pura, tiene buenas intenciones. Y luego dice a continuación, después, pacífica, hay que arreglar las cosas. Mira, vamos arreglando, no te quiero decir, yo quiero que estemos bien, hay que tener paz. No, yo no quiero arreglar nada. Hay que tener paz, hay que ser pacífico. Y luego dice a continuación, amable, vamos, utilízate, no veas, ser amables. Ya estudiamos que la palabra amable de miércoles, uno de los miércoles, tiene que ver con sin hacer acepción de personas, hay que ser amables con todos los hombres. Aprendimos que hay dos razones por las cuales tenemos que ser amables. ¿Quién se acuerda? Díganme dos. Porque el Señor está cerca, era una de ellas. ¿Por qué más, hermanos? ¿Por qué más? Por causa de Dios también, porque los hombres están hechos a causa de Dios, a semejanza de Dios. Decimos, por causa del Señor someteos, decía en el pasaje, y luego dice, aunque sean difíciles de soportar, no solamente a los buenos y afables. Entonces estudiamos también que la amabilidad tiene que ver no con como las personas sean. Yo trato a los demás como me tratan. ¿Quieres que te trate bien? Te trato bien. ¿Quieres que te trate mal? ¿Qué dicen? Te trato mal. No, Señor. Uno debe ser amable porque Dios está cerca. El Señor está cerca. Jesús pronto va a venir. Porque Dios lo manda y porque los que están hechos a semejanza de Dios. Uno tiene que ser amable. Ahora, siga leyendo, por favor. Dice, benigna, o sea, buenas para con los demás, llena de misericordia. Es esa persona que está dispuesta a ceder, la que perdona, la que tiene consideración. Miren, hermanos, déjenme contarles esta anécdota que leí en un libro que se llama Cómo cambiar el corazón de Felipe. Una madre está en el aeropuerto y la niña está molestándola y le está diciendo, mamá, cómprame eso, mamá, cómprame eso. No recuerdo si tenía 6 o 8 años la niña, pero la niña está haciendo su berrinche y por largo rato un hombre las está mirando y le dice, mamá, cómprame eso, mamá, cómprame. Y la niña llora y le hace un berrinche y la señora está que se la lleva, no sé quién se la lleva, pero está enojada. Y luego dice la señora, me tienes harta, ojalá y no fueras mi hija, lárgate, no te conozco. Y se levanta y le da sus cosas y se da la vuelta. La niña está en el aeropuerto, no conoce el lugar, en otro país, estaba en otro país. La niña no está en su casa, no está cómoda. Entonces la niña ve que la madre se levanta y se va. Y se da la vuelta y le dice, no te conozco. Y le dice, mamá, sí me conoces. Así nos dicen los niños, hermanos, cuando la gente le hace una mandada al niño. Sí me conoces, y empieza a llorar. Y luego le dice, perdóname, mamá, perdóname. Y entonces la mujer le dice, lárgate, no te conozco. Y se da la vuelta y se retira. Y se acerca a la niña y le dice, no te conozco.
No, si lo conoces. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y el hombre dice que no se quedó a ver qué pasó. Se subió al avión y tuvo que irse. Pero aquí sucedió un problema. La niña era mala porque la madre no le enseñó más. Porque no la educó. Pero la madre, al aprovechar la fuerza que tuvo en ese momento, la aprovechó mal. Porque cuando la hija ya se vio lastimada y se vio que había hecho mal, en vez de restaurar, en vez de decir, está bien, hija, ven para acá, déjame un abrazo. O sea, en vez de ser misericordiosa, ¿qué dice el versículo ahí? Es primeramente llena de ¿qué? De misericordia. En vez de ser misericordiosa y acercársela y decirle, ven, está bien, hija, ya, discúlpame, me exalté, pero es que estabas molesta, mira, vamos a arreglar las cosas, ven, pequeño. No, la humilló más, y la humilló más, y se hizo mal. ¿Le hizo mal a su niña o no, hermanos? ¿Ustedes qué creen? La niña. El hombre que estaba mirando, hermanos, solamente juzgaba desde lejos, pero yo creo que le daría muy ganas de meterse y decirle, oiga, usted es adulta, no la niña, no se porta igual que la niña, abraza a esa niña. Una niña que necesita dirección. Dice, llena de misericordia. Y luego dice a continuación, pero esto también se da cuando en una pareja la otra persona le dice, ya, discúlpame, perdóname, no te voy a perdonar. No tiene misericordia. No tiene misericordia. No te voy a perdonar. Ya, discúlpame, perdóname. No lo voy a hacer. Es falta de misericordia. Lo que me hiciste no tiene nombre. En fin, está larga la lista. Y luego dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es una persona segura y no es hipócrita. Y luego dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si usted siembra paz, ¿qué es lo que va a recibir? Paz. Es una metáfora nada más al final. Ahora, aquí viene el asunto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes son pasionales? Levanten la mano. Dice Jorge que él es pasional. ¿Quién más? Nada más Jorge. Mari también dice que es. ¿Quién más es pasional? Levanten la mano, hermanos. Quiero que si lo son, levántenla. Ok. ¿Y los demás no son pasionales? ¿No? Ese es el problema. Tenemos una iglesia que es 90% pasional porque no lo reconoció y 10% los que sí lo reconocieron. Todos son pasionales, hermanos. Todos son pasionales. Y ese es el problema aquí. Vayan y lean conmigo. Fíjense bien. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ya sí dijimos la semana pasada que guerras y pleitos es un conflicto entre personas. Cuando las personas discuten y se pelean. Tú estás ahí parado y estás viendo dos personas que están discutiendo. ¿A cuánto les ha tocado ver esta escena? A mí un montón de veces. Están discutiendo y están aquí peleándose. Un día estaban unos de una moto. ¿Sí se acuerdan que les platiqué? El de la moto viene enojado y la bajó de la moto y hasta la dejó. Y ya después pasaron y ya iba la chava abrazada de la moto. Ya se habían contentado. Pero se ve horrible ahí la vergüenza. No sé qué. Y la baja de la moto y arranca la baja de la moto, el hombre. Y ahora ya pasan otra vez y ya abrazaron. Está usted ahí y luego dice usted, ¿cuál es el problema en esa pareja? Usted apunta, ¿cuál es el problema en esa pareja? Entonces dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego hace una pregunta retórica. Dice, ¿no es de vuestras qué? Ahí está. ¿De dónde vienen los pleitos de las qué? ¿Ven? Cuando yo hablo de pasiones, no estoy hablando, hermanos, si usted es pasional porque le gusta dar besos y tiene relaciones con su pareja. Esa es una pasión sexual y es buena. En la Biblia incluso no se limita porque es una relación. El libro de Cantares es tan específico que el hombre dedica aproximadamente 17 versículos a describir el cuerpo de la mujer y luego la mujer le dice al final, ven, tengamos relaciones, aunque se lo dice en una forma metafórica. Ven y toma de tu jardín y despejemos aromas, toma de tu fruta. No es mala la pasión sexual en el matrimonio y es mandada por Dios ordenada. Cuando estoy hablando de pasiones, no es la única pasión que el ser humano tiene. Y ese es el problema. Cuando esa pareja se estaba peleando, nunca se puso a pensar que eran sus pasiones las que estaban. Porque el hombre estaba enojado y reaccionó con su pasión y le dijo, ahora te quedas ahí. ¿Cuál pasión puso ahí? Menospreció, fue soberbio.
Una pasión que se muestra mucho. Fíjense lo que dice aquí. Lo primero que vemos nosotros aquí es que las pasiones combaten en los miembros. Mire, dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, y describe algunas pasiones. La primera de ellas es codiciáis. Es una pasión el codiciar. Y luego la otra pasión que tiene ahí, matáis y ardéis de envidia. Y luego combatís y lucháis. Y lee más adelante y luego dice, soberbia. Dios resiste a los soberbios. Aquí describe varios tipos de pasiones, pero también el enojo es una pasión. Cuando el enojo te controla y explotas, está siendo pasional. La Biblia también le llama obras de la carne, eres carnal. Estás actuando con la carne. Y entonces esa pasión te controla, está combatiendo en tus miembros. Tienes una lucha aquí adentro. Y esa pasión te lleva a tener pleitos con otra persona. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Ahora, fíjense bien, en los versículos anteriores dijo que el problema está en el corazón, pero ahora nos dice cuál es el problema, qué es lo que hay que erradicar, como si tuviéramos un jardín en el cual hay que quitar malas hierbas y erradicarlas desde raíz. Ahora nos dice, te voy a describir cuáles están siendo los problemas en la comunidad. Tenemos personas muy pasionales, que se dejan guiar por la pasión, que la pasión está en primer lugar que Dios. Y cuando reaccionas con tu pasión, lo que estás haciendo es que estás mostrando la clase de persona que eres. Cuando la persona como pasión, tiene la pasión de ser envidioso, ¿qué pasión está mostrando? La envidia. Cuando la persona se deja controlar por la pasión de ser enojón, ¿qué pasión está mostrando? Dice la Biblia, el enojón al punto da a conocer su enojo, ¿no? Él tiene su lengua al punto, saca como si fuera un animal desbocado, saca todo eso que decía acá. Es un animal que no se controla. A los caballos les pones freno y los controlas, pero a las personas cuando abren su boca mejor huye porque la van a dejar salir hasta que se cansen. Hermanos, las pasiones combaten en nuestros miembros y son las que nos mueven a pelear con la otra persona. Porque podríamos tranquilizarnos y decir, no voy a pelear, voy a hacer la voluntad de Dios y voy a pelear. Pero decidimos hacer que la pasión crezca y crezca. Y fíjense bien cómo describe la pasión. Miren, codiciáis, o sea, tienen un deseo por obtener algo. Ustedes piensan, hermanos, y a veces yo también, que envidia y codicia es algo tan limitado, pero incluso la envidia y la codicia está presente en una discusión en que dos personas quieren hacer dos cosas distintas y ninguna se deja por la otra porque dice, no, yo quiero esto, no, tú quieres eso, no, yo quiero esto. O sea, que es la raíz de todos nuestros males, porque no estamos dispuestos a ceder por amor a la otra persona. La queremos hacer nuestra voluntad y no estamos dispuestos a ceder. Y dice aquí que en primer lugar codician algo. Tienen un deseo por algo, sea lo que sea. En este caso ya sabemos que en el contexto algunos quieren ser maestros, se ofenden unos a otros, quieren tener quizás lo que otros tienen, en fin, un montón de cosas. Pero fíjense bien aquí, hermanos, que este es un deseo, pero ese deseo no lo cumplen y se vuelven personas insatisfechas. Miren, lean el versículo. Dice el versículo 2, codiciáis, sino que están insatisfechas. ¿Tienen o no tienen? Miren, ayer me sentía mal. Me sentía un poco mal. Y me fui a internet, no tenemos internet, me fui a un parquecito y me senté ahí. Y me puse a hacer una meditación que se llama disfruta tu día. Disfruta tu día. Y yo me sentía mal y yo sé que yo soy el que está haciéndose que me sienta mal. Yo reconozco siempre mi problema y digo, a ver, ¿cómo lo voy a corregir? He aprendido a funcionar, hermano, no siempre reacciono tan rápido, ¿sí? Hay veces que me tardo un poco más. No crean que no me pasa, a todos nos pasa, pero yo ya he aprendido y digo, estás mal, Javier, algo está mal aquí. Entonces voy y me senté y hice una meditación. Y leí el versículo que decía en Hebreos capítulo 13, en los versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres y avaricia. Yo me sentía mal porque me ha ido mal económicamente. Se me quebró incluso el espejo del carro esta semana. O sea, parece ser que tengo estos males y luego vienen otros más. Y fui y me senté, me estaba roto el espejo. Me sentía un poco mal. Y luego puse a meditar ese texto. Sean vuestras costumbres y avaricia. O sea, lo que Dios nos está diciendo es que no deseemos tanto el dinero que nos volvamos codiciosos. Y luego dice, la segunda parte, otro imperativo, contentos con lo que tenéis,
ahora. Nos dice, hermanos, que nos sintamos satisfechos, no porque están llenas todas nuestras necesidades, no porque no nos falta nada, sino dice la razón, porque Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Esa es la razón que se nos da ahí. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Y luego viene una consecuencia que el escritor dice, de manera que podemos decir confiadamente, no temeré, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y entonces escribí, yo disfruta tu día. Las personas se vuelven insatisfechas a tal grado que no disfrutan ni siquiera lo que tienen. Me senté, me puse a orar, me pedí perdón a Dios y le dije, gracias por el carro que tengo. Gracias por el poco dinero que traigo en la bolsa. Gracias porque hoy tengo para comer. Y mira, me hice unas doraditas y le eché quesito, frijoles y un aguacate. 3 doraditas y me las comí, disfruté. Tenía algo de dinero, nada más en un ahorrito y tuve que ir a sacarlo. Pero después me puse a pensar que no estaba satisfecho, y cuando me hice satisfecho, ¿saben qué empecé a ver? Los bonitos árboles que hay en el parque y el sonido y el canto de las aves. Cosa que no veía cuando yo estaba con hermanos combatiendo con mis pasiones. Y luego dije, el simple hecho de salirse a pasear y ver el campo, ya es disfrutar. No necesitas, hermano, tener gran dinero para ir a una gran plaza. Para ver en la plaza los negocios, que hay un montón ahí de locales. Y la gente anda allí dando vueltas. No necesitas irte a sentar a una pantalla IMAX para ver una gran película. Con el simple hecho de estar bien con Dios y sentirte, irte al parque o como hacen los niños que se tiran en el suelo y están viendo la nube, empiezas a disfrutar. Nuestras pasiones no nos dejan vivir nuestra vida. Si estás insatisfecho, disfrutes en los demás. No lo hagas. No, pero es que si mi marido hiciera, no. El problema es que dejas. Miren, hermanos, no estoy justificando a nadie. Entiendan, por favor. La Biblia nos enseña que la maldad está en nuestro corazón y cuando aprendemos a sacarla, aprendemos a disfrutar de la vida. Codiciáis y no tenéis. ¿Cómo vive una persona que codicia y no tiene? Insatisfecha. ¿Por qué? Porque no tiene. Está codiciando y no tiene. Y luego siga leyendo, hermanos. Siga leyendo, fíjese bien. Esta está terrible, dice, matáis y habéis envidia. Fíjese bien. Mata y arde de envidia, esas son las pasiones. Mata y arde de envidia. Cuando una persona está enojada, dice la Biblia, oíste que fue dicho, no matarás. Y luego dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que aborrece a su hermano o le dice paco o necio o cualquier otra cosa es culpable, será culpable del infierno o de juicio, dice. Fíjense bien, el hecho de aborrecer ya a alguien cuando estás enojado, el hecho de faltarle te hace asesino. Y tú le decías, no, nunca he matado a nadie, debemos matar, si Dios nos pusiera la lista, nos quedaríamos sorprendidos. Porque el ser humano cuando está enojado es lo que le pasa. Y se matáis y ardéis de envidia. Fíjese la pasión tan intensa. No, es que yo quiero eso. Ve al niño berrinchudo cuando se tira al suelo y le empieza a patear y dice, ¡dame mamá! ¡Dame, no quiero! Lo mismo son los seres humanos, pero de una forma más hipócrita, pues. No nos tiramos al suelo y pateamos, no vamos a hacer esto de pinche. Oiga, no me hables, agarramos la puerta. Nos encerramos y ya. Ahí nos vemos. Matáis y ardéis de envidia. Si nos queda el saco hay que comerlo, porque después hay que quitarlo. Ya lo que habíamos puesto, nomás bien nos ha escrito. Y luego dice, y no podéis que, mire, aunque maten y arden de envidia, no pueden alcanzar nada. No logran alcanzar. Y luego dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no tenéis. Aquí ya habla entonces de la oración. Cuando aprendemos a estar satisfechos, ahora sí nos podemos poner a hablar con Dios y decirle, Señor, ayúdame en mis necesidades. Tú sabes, Padre, que no puedo así decir estos días. Dame nada más lo que necesito. Y entonces las necesidades que tenemos. Porque ahora estamos
pidiendo y dejando a nuestras pasiones. Por eso en el siguiente versículo nos va a decir: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros. ¿Cuántos de ustedes cuando se pelean con alguien han usado la pasión para responder? Yo sí lo he hecho. Y me avergüenzo de ello. Yo no quiero ser mala persona. Yo he aprendido esa norma. Si yo le digo a una persona, no me importa si el malo soy yo, con la persona. Aunque la persona me haga mil cosas. Si yo la ofendo, el malo soy yo, no la persona. Aunque ella me haya hecho lo que me haya hecho, no me obliga a ofenderla. Jesucristo fue capaz de que cuando lo maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga rectamente. Y si él fue capaz, yo también soy capaz. Porque ese ejemplo me lo puso para que sigamos sus pisadas. Entonces, no me voy a justificar nunca. Si ofendí a alguien, yo fui porque tengo maldad en mi corazón o porque exploté, y en ese momento no me controlé. Si fui grosero con una persona, es mi culpa y mi responsabilidad. Debo pedir perdón a Dios y perdón a esa persona. Y no lo estoy diciendo de los dientes para afuera, hermanos. Estoy convencido de ello a tal grado que cuando esto pasa, yo digo, tú eres el malo también. No estés justificándote ni culpando a los demás. Porque si fueras bueno, dice la Biblia, el que quiera amar la vida y ver Dios bueno, lo pone en su lengua, y sus labios no hablen, engaños, apártese del mal y siga el bien, busque la paz y persiga. Tenemos que aprender a decir, me siento mal por mis malas acciones. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que son las pasiones las que combaten en nuestros miembros, nos damos cuenta que las pasiones pueden ser tan intensas que nos seguimos, hermanos. Y cuando nos cegamos, nos olvidamos de que no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la artillería pesada? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Cuál es la artillería pesada de estos hermanos? Tienen celos, tienen codicia, matan a las mentiras, son soberbios. Imagínense, es como si dijéramos, se van a agarrar con Luis César Chávez y qué otro tío. ¿Qué otro boxeador? Mike Taylor. ¿Es una artillería pesada? Si se juntan dos personas que son igual de pasionales, ¿qué creen que va a salir? No hay chispas. Hermanos, no es obvio en la vida de las personas que es que no sé cómo hacerlo y tenemos un montón de problemas. ¿Cómo son ustedes sus hijos? Pura artillería pesada. Codician, matan a Dios de mentira. ¿Cómo le dice Santiago? Le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo te hiciste amigo del mundo, hermano? Según el contexto. De acuerdo al contexto, te vuelves amigo del mundo cuando te pones a dejarte controlar por tus pasiones y empezar a vivir de una manera contraria a la que Dios te pide. Vamos a pasar entonces a otro punto, hermanos. Fíjense bien. Ahora que hemos visto que el mal está en nosotros, tenemos que reconocer algo para que ese mal no crezca y poderlo poner a tiempo. Dios es el árbitro en toda contienda o pecado. Es quien dice qué parte estamos haciendo mal. A nosotros no nos gusta meter a Dios cuando tenemos problemas, porque siempre vamos a perder. Porque una mala reacción siempre va a ser en contra de la voluntad de Dios y no nos gusta que nos metan a Dios. Pero Dios, queramos o no, es el árbitro en toda contienda. Comencemos con la primera parte. Escuche con atención. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, note por favor que aquí no hay persona en el verbo recibiremos. O sea, no está la persona que hace la acción de pagar, de dar. No dice nos darán mayor condenación, dice recibiremos. Pero una persona da la condenación. ¿Qué persona es la que va a condenar, hermanos? Dios. Santiago cita como norma a Dios. Cuando nosotros no usamos bien nuestra lengua como predicadores y maestros y ofendemos a los demás con la intención de ofender, nosotros vamos a ser castigados ¿por quién? Por Dios. Pero también los miembros, cuando utilizan mal su lengua y ofenden a las demás personas, van a ser castigadas por Dios, quieran o no. Dios ya está metido en la circunstancia. Si alguien te ofende, dile, has cometido un pecado contra Dios. Porque Dios va a cobrar cuentas por las ofensas, dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, ¿ven? Todos, no nomás los predicadores cuando se enojan, todos
ofendemos muchas veces. Entonces, hermanos, en toda contienda Dios es árbitro y Dios es quien dice qué parte estamos haciendo mal. Y si Dios dice, ofendiste a tu hermano, no te ofendí, no te pasa tartamudear. Bien que nos salían las lenguas, las arcos y las culebras por la boca y estábamos enojados. Ofendiste, me denigraste. Ahora, vean un ejemplo de ofensa, fíjense bien. Vayan al capítulo 2. Fíjense, dice el capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. ¿Por qué las personas, hermanos, hacen acepción de personas? Porque tienen un problema en su corazón. Creen que unas personas son más valiosas que las otras. Creen que a unos se les debe tratar mejor que a los otros. ¿Ya se dijo que eso sucede en el fe todo el tiempo? Todos esos mensajitos de el día que no me tengas, te vas a arrepentir de lo que dejaste. Es pura venganza, hermanos. Puro despecho y pura autocomiseración. Pero les encanta ponerle. Quien te valora te va a tratar bien. Ya está poniendo ese mensajito. Pura cosa que alimenta tu ego, nada más, hermano. En vez de tratar las cosas como Dios quiere y se hacen acepción de personas, las personas que valen en esta vida, las que no valen, Dios te las quita de tu lado. Y hasta meten a Dios en los nichos. Son tan sinvergüenzas que digo, híjoles, ¿cómo se les ocurre decir esas barbaridades? En fin, lean por favor el versículo 1. Hermanos míos, que nuestra fe en el capítulo 2, verso 1. En nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, ¿qué le dieron? ¿No? Y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido ¿qué? Andrajoso. Y luego dice 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, fíjese bien, aquí viene la lengua, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrada. ¿Cómo se siente el pobre cuando se olió de la lengua esa menosprecio? No, yo no me ofendí, nomás le dije, siéntate aquí bajo mis pies, o quédate ahí parado. No me ofendí. ¿Le ofendió o no le ofendió, hermanos? Lean lo que dice a continuación, hermanos. Fíjense, en el versículo 3, dice, bueno, no es el 3, el que les iba a decir. No apunté ese versículo, ahorita se lo doy. Aquí está, en el 6. Dice, pero vosotros sabéis que afrentado a quién? Al pobre. ¿Estaban cometiendo los hermanos ese pecado, sí o no? Sí. Vean la lengua. Buenos días, está de la puerta ahí y le dice, buenos días tú, y usted quédese ahí en la puertita. Los demás pueden sentarse acá. ¿Cómo se va a sentir? No va a querer volver. Ven, hermanos. Aquí está el problema. Que cuando eso pasa, estamos mal usando la lengua y quién dice que va a castigar. Y si la otra persona nos dice, oye, me acabas de ofender, y le vas a dar cuenta a Dios por eso. Me acabas de ofender. A Dios no lo metas. Luego te dice la gente, a Dios no lo metas. ¿Cómo no vas a meter a Dios en algo en lo que ya está metido? ¿Quién es el que va a castigar por las ofensas? Dios. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quién es el que va a condenar? Dios. Ahora lea el versículo 9. Que no tenga, póngase de pie de lectura. No, perdón, del capítulo 3. Capítulo 3, verso 9. Ahora, fíjese, maldecimos. ¿Por qué Dios va a pedir cuentas de las maldiciones que le digamos a la otra persona? No está hablando de malas palabras solamente, hermano. Está hablando de groserías, de cuando agredes a alguien, de cuando le ofendes y le dañas. Porque maldecir es decir mal, decir algo mal para la otra persona. Ahora, ¿quién es el que va a pedir cuentas? El que hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Por el simple hecho de ser buen ser humano, no me debes maldecir. Porque estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si me ofendes por ello, Dios un día te va a pedir cuentas. Ahora vayan al capítulo 3, verso 17. Que lo tenga de lectura. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjese bien, esa frase se repitió en el capítulo 1, verso 17. Donde dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde?
De lo alto del Padre de las luces. Y acá le dice, pero la sabiduría que es de dónde. Aquí está hablando de las normas que rigen. Cuando estés discutiendo con una persona, le dices, momento, Dios está diciendo que tenemos que ser pacíficos, amables, tenemos que estar llenos de misericordia, tenemos que ser buenos a la hora de discutir. O sea, Dios es el árbitro, y lo que estás haciendo es diabólico, es terrenal, es animal, tienes celos amargos y contención en tu corazón y me estás agrediendo. ¡No metas a Dios! Podemos no meter a Dios cuando Dios se está metiendo. Imagínate que los hermanos le dijeran a Santiago, no estoy metiendo a Dios en nuestros problemas. Imagínense nada más qué ridículo se vería. Pero ¿por qué no se ve ridículo cuando dos personas están discutiendo que son cristianos? No, tienes todo el derecho, hermano. Tienes que meter a Dios. Te exige Dios que lo metas. Lo debes citar y decir, si vamos a discutir, lo vamos a hacer como Dios lo quiere. No hay otro modo. Y cuando la persona dice, a Dios no lo metas, le dices, tú lo estás sacando. Y eso es un pecado. Tienes derecho de meter a Dios. ¿Cómo te vas a defender entonces? ¿Cómo vas a hacer? Si dos hijos están peleando por una silla y te dicen, mamá, la silla, ayer se sentó ahí y ahora me toca a mí. No, tú siempre quieres sentarte, dice el otro. No, la silla, mamá. ¿Qué norma están citando los hijos? ¿No la de justicia? ¿La de ser justos? Ya te tocó, ahora me toca a mí, o jugar con un juguete. Citan una norma, hermanos. En toda discusión hay una norma. Recuerden la última discusión que tuvo y acuérdense qué norma difícil que estaba citando. Porque usted estaba citando una norma. El simple hecho de decir eso no está bien, ya está citando una norma. Está diciendo que está mal. Y si está mal, es porque Dios lo dice. Y si Dios no lo dijo, entonces su norma está mal. Y ese es el problema. Aprenda a meter a Dios. Póngase contento. Vamos a discutir, está bien, vamos a meter a Dios. No, pues porque Dios va a estar en algo y te va a gustar. Y ese es el problema. Que si no metes a Dios, no hay justicia en el hecho. ¿Cómo se va a discutir? Vas a sacar todo el enojo, vas a tener celos amargos, el otro va a decir sus propias normas, se van a empezar a creer que tú me agredes, yo te agredo, tú me insultas, yo te insulto, y no se logra absolutamente nada. Vayan por favor al capítulo 4, verso 6. Y no tenga de lectura, por favor. Dios resiste a los soberbios. El pecado de soberbia es un pecado contra Dios. Dios resiste a los soberbios. Vas con una persona y dialogas y le dices, no vamos a arreglarnos, no quiere. ¿Por qué la persona no quiere arreglarse? Por soberbia. Está siendo soberbia, no quiere doblegarse. Y cuando la persona es soberbia está pecando contra Dios. Eso es un pecado de soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres que Dios te castigue, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios los castigue? ¿Verdad que nadie? Dios resiste a los soberbios y sabe humillar a los que andan con soberbia. La soberbia, hermanos, se utiliza tanto en las discusiones que todos la metemos sin darnos cuenta, pero hay gente que es más soberbia que otra. Miren, hermanos, a mí me pasaron tantas cosas que me cambiaron el corazón. Y yo no quiero volver a ser una persona que no agrada a Dios. Me duele mucho recordar eso, hermanos, porque ahora soy más consciente. Cuando Dios te llama la atención, estás como a flor de piel. Es como si sintieras todo y no voy a ser porque me va a castigar. No, Dios me va a reprender, no quiero que me reprenda. Y cuando Dios te deja que andes con tu vida como quieres, tú no estás muy tranquilito pensando que nada va a pasar. Y vives y haces y deshaces. Pero cuando Dios te da un jalón de orejas, y cuando te dice ya estoy, entonces te acuerdas de Dios. No esperes, hermano. En todo el libro de Santiago, la única vez que sale el Espíritu es en este pasaje. Dice en el versículo anterior al que leyeron, dice, o pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que lo ha hecho morar en vosotros, os anhela como, hermanos. Cuando tú te pones a dejarte guiar por tus pasiones, le das celos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que seas bueno. Dios desea que hagamos lo bueno, hermanos.
Dios lo desea tan intensamente que se pone celoso cuando hacemos el mal. Se pone completamente celoso y quiere que sea para Él, pero nosotros nos jalamos hacia el mundo con nuestras pasiones. Vaya por favor al capítulo 4, versículo 10. Ahora, aquí sucede algo muy curioso, lo voy a leer yo. Dice, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Cuando las personas tienen problemas sobre quién se deben humillar, ¿debajo de quién? Debajo de Dios. Hermanos, vamos a terminar, pero quiero que terminemos con esto. Fíjense bien, lean con atención el versículo 8 y 9. Se los voy a leer, escuchen. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, y limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ya hizo una síntesis de todo lo pasado. Y luego dice, afligidos y hermanos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en qué? Y vuestro gozo en tristeza. Esto no es, ¿cómo lo puedo decir para que sea más simple? Lo que Santiago está pidiendo aquí es algo que le está pidiendo a los hermanos que andaban mal. A los hermanos que habían actuado con pasión y se habían dañado unos a otros. Santiago les dijo, afligíos y llorar. ¿Qué tenían que hacer los hermanos? ¿Qué tenían que hacer? Ponerse a llorar. Eso les está diciendo, afligíos y qué? Y llorar y lamentaros. Vuestro gozo se convierte en qué? Y vuestra risa en llanto. Les está pidiendo que lloren. Humíllense delante del Señor, dice al final, humillados delante del Señor y Él, ¿qué? Os exaltará. Cuando has sido malo con tus seres queridos, cuando has sido perverso, ve y ponte a llorar en oración. Ven, humíllate y dile, Señor, he hecho lo malo ante tus ojos. He actuado, Señor, con soberbia, no he cuidado mi lengua. He sido malo y perverso, Padre. Aunque el otro también haya sido igual que yo me he dejado llevar por lo mismo. Y ponte a llorar. Porque Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Y cuando llores y te lamentes, tu corazón va a cambiar. Y entonces habrá una transformación en tu vida. Pero si este mensaje pasa desapercibido para Santiago, para los lectores de Santiago, y dicen, dice que vaya en mi pero estoy bien, ya te perdono, vamos a arreglarlo, y no hacen lo que se pidió, las personas nunca van a cambiar. Si has sido agresivo y has ofendido a los demás, te pido perdón a Dios. Así, para que Dios te exalte cuando fuera bien. Entonces vas a disfrutar de las cosas buenas que Él tiene preparadas para ti. Dios es el ámbito en toda contienda. ¿Por qué? Porque Él dará el castigo, porque te dará cuenta de las condiciones, porque Él habla de sabiduría que debemos de seguir, porque la soberbia es un pecado directo con Él, y porque Él nos pide que nos humillemos cuando hemos tenido problemas con otros. No puedes sacar a Dios de lo que Dios ya está metido, ¿no? No lo podemos hacer. Estos mensajes son muy importantes, y el día de mañana que tengamos un problema, y usted y yo estamos discutiendo, porque antes pensaba que nunca iba a pasar. Yo a veces decía esto en los mensajes y eso nunca va a pasar, pero ahora que ya veo qué pasa, yo le voy a recordar estas palabras. Tranquilo, no se salte. El Espíritu Santo está en nosotros. Dios es el árbitro y vamos a discutir las cosas como Dios las pide. Y le voy a recordar, si usted peca, va a tener que pedir perdón, porque la Biblia enseña que hay que humillarse. Y le voy a recordar que está en sus manos, y si usted ofendió, el mal es usted, no la persona que está en él. Y el día que yo lo haga, me lo van a recordar, me lo van a decir igual. El día que yo me chate con usted y me enoje y lo agreda, usted me va a decir exactamente lo mismo, hermano. Algo malo está pasando en tu corazón, te estás agrediendo, te estás enojado, te estás exaltando, estás faltándome al respeto. Y yo voy a tener que decir que es cierto, hermano, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando hagamos eso, entonces agradaremos a Dios y podremos decir, mi fuente no tiene agua dulce y amarga, porque de mi boca sale bendición para Dios y bendición para los hombres. ¿Qué clase de fuente es, Señor? Dios te bendiga, de este lugar en el nombre de los campesinos.
Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por el mensaje de esta mañana y a nuestros hermanos también. Gracias al Señor que por medio de su palabra muestra cada